Apreciados hermanos, con el objetivo de prepararnos lo mejor posible para la celebración eucarística del próximo domingo 24 del tiempo ordinario, ofrezco una explicación y una contextualización de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 27, versículo 33, hasta el capítulo 28, versículo 9. Se trata de un texto sapiencial. Esto quiere decir que emerge de la experiencia cotidiana del ser humano a lo largo de la vida. De esta experiencia se sacan conclusiones y en particular hoy nos invitan al perdón continuo y permanente de las personas que de una u otra manera nos puedan ofender. Así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos, Dios también nos perdona porque el texto dice una cosa muy interesante, que Dios lleva cuenta estricta también de nuestras culpas. Escuchemos. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Ya en el libro del Levítico, en el capítulo 18, versículo 19, la Sagrada Escritura dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El texto que hemos escuchado del libro del Eclesiástico se mueve en esta misma dirección. Hay una máxima: el amor al prójimo como a nosotros mismos, lo cual permite no crear ni guardar odios ni rencores ante una ofensa. Es decir, la invitación es a ir más allá de las simples pasiones humanas que nos impulsan al odio y a la venganza. También la imagen de Dios que presenta el texto, esa nueva imagen que se va perfeccionando poco a poco, y en este momento se piensa que Dios es como un contador que está juiciosamente anotando allá en el libro cualquier culpa que comete el ser humano, y entonces Él se da cuenta: si nosotros no perdonamos al hermano, con mayor razón Él subraya con rojo para no perdonarnos a nosotros tampoco esa ofensa. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos perdón a Dios si no perdonamos a nuestros hermanos? Esta concepción de Dios poco a poco va progresando hasta que llegamos a la revelación plena con Jesús de Nazaret, que nos presenta un rostro misericordioso del Padre, como lo escucharemos en el Evangelio. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículos 7 a 9. En este capítulo el apóstol trata el tema de cómo resolver los conflictos que surgen en la comunidad cristiana. Había en Roma dos grupos de cristianos, unos llamados los débiles y otros llamados los fuertes. Los débiles, ¿quiénes eran? Eran personas que estaban supremamente ligadas a tradiciones antiguas. Practicaban el ayuno escrupulosamente, se abstenían de ciertos alimentos, de ciertos sacrificios, etcétera.
Y los fuertes eran aquellos que se creían un poco más maduros en la fe, seguían únicamente la norma del Evangelio basada en el amor a los hermanos. Debido a estas concepciones religiosas de estos dos grupos, pues se originaban tensiones en la comunidad cristiana. ¿Qué hace Pablo? Pablo habla a los dos grupos. A los fuertes les pide comprensión por los débiles, respeto profundo. Y a los débiles les pide que por favor no juzguen a los fuertes. Que no piensen que porque no siguen ciertas tradiciones antiguas, no quiere decir que no observen el Evangelio de Jesús. Entonces, la lectura de hoy presenta un principio general que resuelve toda clase de conflicto. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Esto debe quedar claro para todo cristiano que no vive para sí mismo, sino que todas sus acciones tendrán que ir encaminadas a la donación de sí mismo por sus hermanos en la comunidad. Se vive y se muere por el Señor. Es la norma de vida del cristiano. La presencia del Señor en la vida de cada uno hace que no juzguemos, que no guardemos rencores y que perdonemos en todo momento las ofensas de nuestros hermanos. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 18 versículos 21 a 35. Hace 8 días veíamos que en la Sagrada Escritura había más de 20 definiciones de lo que significa pecado. Entre otras, una definición es aquella situación que produce una injusticia. Una injusticia porque se atenta contra una ley o contra un mandamiento. Por ejemplo, no robar. Y si alguien roba, comete una injusticia con el destinatario del robo. ¿Cómo restituir esa justicia? Es una de las preguntas que se hace la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la primera reacción que nosotros tenemos ante una injusticia es prehumana, es decir, instintiva. Si a mí me hacen sufrir, yo también tengo que hacer sufrir al otro. Y antes peor. Muchas veces cuesta a nosotros perdonarnos, reconocer que en nosotros hay errores y debilidades y que muchas veces las cometemos y no nos queremos perdonar para al menos serenar nuestro corazón y revisar nuestra propia identidad y amarnos como somos. Si esto nos cuesta, ¿cuánto más perdonar a nuestros hermanos cuando nos hacen una ofensa? Decía que muchas veces sale el prehumano. Nosotros entendemos que hay varias etapas en la evolución del ser humano. El prehumano obra por instinto. El Homo faber es el hombre que hace cosas. El Homo sapiens se supone que es el hombre que piensa, el hombre inteligente. Pero se puede llamar Homo sapiens, hombre inteligente, aquel hombre que fabrica armas, bombas para destruir a la humanidad, aquel hombre que comete masacres, que le quita la vida a otro ser humano, incluso por robarle cualquier cosa. Es decir, la violencia que genera el mismo hombre no puede surgir de un hombre inteligente. Se necesita dar otro paso, y el otro paso es el hombre que ama, el homo amans. El hombre que ama es capaz de perdonar cualquier ofensa que recibe por parte de su hermano.
Muchos piensan que el perdón es una incapacidad de venganza. Otros pensadores recomiendan que hay que restituir la justicia para tranquilizar el corazón. Si uno no hace justicia, vive siempre insatisfecho e intranquilo. Al tiempo de Jesús se condenaban estas actitudes de venganza y se invitaba era a la paz. ¿Por qué? Porque es que cuando hay una situación de injusticia pueden haber tres posibilidades de acuerdo con la Sagrada Escritura. La primera es mi reacción instintiva, es decir, vengarme como pueda, como yo tenga la posibilidad, me vengo de la otra persona. La segunda era llevar la persona que cometió la injusticia ante un tribunal. Y la tercera es aplicar una cosa que se llama el RIP, es decir, yo perdono a mi hermano en el corazón y entonces le doy la posibilidad de que restituya la justicia en sí mismo, que la persona que peca se hace más daño a sí misma que al destinatario del pecado. En este sentido, ante el tribunal se llevaba a la persona que cometió la falta de tal manera que restituyera exactamente el valor, bien sea en especie o pagándolo con cárcel, el valor de aquello que había cometido. La ley que regulaba esta equidad era la ley del talión. La ley del talión se hizo para evitar la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si a mí me sacan un diente, yo tengo exactamente el derecho de sacar el diente, pero nada más. No es que si a mí me dan un puño yo saco el revólver. Eso no puede ser porque eso es venganza. Y la ley del talión dice evite la venganza. La culpa proporcional al castigo. En ese sentido se llevaba al tribunal. Lo que pasa es que en el tribunal las cosas no funcionaban. ¿Por qué? Porque la persona sale de la cárcel o paga lo que hizo, pero vuelve a delinquir. Y entonces se recurre a otra instancia que se llama el RIP. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien me hace a mí un mal, yo no acudo al tribunal, ni mucho menos acudo a la venganza. Yo voy donde mi hermano y le hago ver que aquello que está haciendo le hace más daño a él que a mí, que por favor cambie su vida. O sea, yo perdono la ofensa y no me desentiendo de aquel que cometió la ofensa conmigo. Yo necesito ayudarlo a su conversión. Es, es, es bellísima esta imagen porque Jesús aplicó siempre el RIP con nosotros. Siempre nos hizo ver nuestro propio pecado para que nosotros nos convirtiéramos. Incluso en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 23-24, el texto dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve y aplica el RIP. Con el RIP no hay necesidad de llevar a la persona al tribunal y garantizamos la conversión, es decir, que él no hará más mal a nadie. Pues bien, en la época de Jesús, quien ofendía o cometía un pecado contra otra persona tenía que ir a pedir perdón y el ofendido tenía la obligación de perdonarlo. Si no lo hacía, entonces llamaba a 2 testigos y a veces hasta 3 y pedía el perdón. La persona que había sido ofendida tenía la obligación de perdonarlo. Cuando esto no funcionaba, entonces se acudía a la vía legal, al tribunal. Es más, si el ofendido ya había muerto, el que ofendió tenía que ir a la tumba, poner una piedra, que es tradición de los judíos que no llevan flores a las tumbas, sino una piedra, ponen piedras sobre la tumba. Entonces, esta persona ponía la piedra sobre la tumba y pedía el perdón. ¿Mm? En este contexto,
es que se desarrolla el pasaje que vamos a escuchar el próximo domingo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro ve que Jesús va más allá de el perdón de 1, 2 o 3 veces que el otro ofendió, porque era evidente el amor que Jesús expresaba por sus hermanos. Incluso en la cruz él va a decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 3 a 4, se dice lo siguiente: si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, entonces perdónalo. Jesús dice a Pedro no solo 7 veces, como ya estaba establecido, sino 70 veces 7, que hace referencia inmediatamente a un personaje bíblico del libro del Génesis llamado Lamec. Lamec, ¿qué hacía? Llamó a sus 2 mujeres, el primer polígamo que aparece en la Biblia, llama a Ada y Silá y le dice: oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y Jesús dice: pues si la venganza llega hasta el infinito debe llegar el perdón. Y para que se comprenda mejor esta manera de pensar y de obrar, Jesús presenta una parábola en 3 escenas. Vamos a mirar la primera escena. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Esta escena ocurre en el palacio, donde se perdonan 10,000 talentos. Un talento era una unidad de peso. Al tiempo de Jesús, esta unidad de peso valía 58,9 kilos de oro, casi 60 kilos. Es decir, que si se multiplica por 10,000, da 589 toneladas de oro. Una cifra totalmente exagerada para indicar el máximo de una deuda acumulada. No podía haber más que, nadie podía acumular una deuda más allá de este número. La parábola hace referencia a Dios que perdona exageradamente. A veces se piensa que Dios lleva cuenta de nuestras deudas, como lo escuchamos en la primera lectura, y que nos cuesta pensar que Él nos perdona de todo, ¿sí? Y podemos interpretar la parábola entonces pensando que, ¿cómo le vamos a pedir perdón a Dios si nosotros no somos capaces de perdonar las pocas o las pequeñas ofensas de nuestros hermanos? No es ese exactamente el sentido de la parábola. Naturalmente, Dios no lleva cuenta de nuestras deudas. Todo lo que Dios nos da es un don gratuito. Por eso se llaman dones.
¿Mm? El significado es otro. Se trata es de ver la identidad de Dios, su rostro misericordioso, como veremos más adelante. En esta escena se perdona entonces una deuda enorme. ¿Qué pasaría si olvidásemos esta escena y estudiamos solamente la segunda escena? Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esta escena ya se desarrolla fuera del palacio real. ¿Mm? Una persona encuentra a un deudor que le debe 100 denarios. 100 denarios es lo de 100 días de trabajo. El jornal de un día era un denario. Es decir, 3 meses y 10 días de salario. Con eso se alcanzaba incluso a pagar el arriendo de casi todo un año. ¿Mm? Él tiene el derecho de cobrar. Es normal. Él es justo. Es justo que pida su deuda. Por eso lo lleva al tribunal, lo mete en la cárcel y paga hasta que pague toda la deuda. Él es justo. No es malo esta persona. Si lo miramos la escena únicamente ahí. ¿Mm? Pero ahora viene el mensaje de la parábola. Si tú eres un hombre justo, compórtate como este hombre de la parábola de la segunda escena. Él no es malo, sino que es justo, quiere la justicia a todo costo. Y puede ahorcar al hermano. El texto dice así, que le quita el respiro. Significa el sometimiento en que queda la persona que ofendió con respecto al ofendido. Está en manos del ofendido que le quita el respiro si quiere echándole en cara a cada momento la ofensa. Lo sofoca. En una pareja, uno comete un error y el otro le martilla a toda hora. Esto es tomarlo por el cuello y tratar de ahorcarlo. Es muy fuerte esta imagen. La lógica del mundo es hacer justicia, ver que el otro sufre y que tiene que sufrir hasta que pague todo. La parábola indica cómo se comporta el Hijo de Dios. Ahora sí podemos unir las dos escenas. Dios perdona todo. Entonces tú también debes perdonar si te retienes hijo de Dios. Es decir, si eres capaz de reflejar el amor del Padre del cielo. No puedes actuar con la lógica de la justicia, ¿sí? Que pide pagar lo proporcional o mucho menos vengarte, cobrar más, hacer sufrir. Esto lo hace el prehumano o todavía el sapiens. Pero el hombre que ama, quien se comporta como hijo de Dios, tiene otra lógica. Amar al hermano que ha hecho el mal, incluso si ha sido muy grave este mal. Y viene la tercera escena. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y el texto termina diciendo: lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es una escena difícil,
Parece que se cancelara lo de la primera parte de la parábola, la que se desarrolla en el palacio. Pero naturalmente aquí se está empleando un lenguaje rabínico de la época de Jesús y de la tradición rabínica. En otras palabras, las parábolas tienen un mensaje central y eso es lo que interesa. El resto son accesorios para mantener la atención eh, viva del oyente. Entonces, esta escena final utiliza el lenguaje rabínico que se jactaba de los castigos para los malos. Un Dios que castiga, como un poco la imagen del libro del Eclesiástico, un Dios que lleva cuentas, que es contador de todas las culpas del ser humano. Y Jesús tiene que utilizar este lenguaje pues para hacerse entender en su época, ¿sí? Quiere decir que si no sabe perdonar en modo incondicional, usted puede ser una persona justa, pero Dios no lo reconoce como su hijo, porque no se reproduce su imagen en usted. ¿Mm? Esto significa ser hijo de Dios en la Biblia, reproducir la propia imagen de Dios, transparentarlo. Como dice Jesús a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo contigo y no me conocéis, y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Los hijos del reino de Dios son misericordiosos, como el Padre del cielo, nos dice Jesús. Han entendido que quien ama no puede llevar cuenta del mal que recibe, sino que siempre perdona. Es decir, no pierde nunca la esperanza de que este hermano pueda ser recuperado, que suceda la conversión en el que hace daño, es decir, aplicar el RIP. Yo perdono dentro de mi corazón la ofensa, por grave que sea, y no me quedo quieto, me voy donde el que me ofendió para hacerle caer en la cuenta de que lo que hace está mal y por favor que deje de cometer el mal, que le hace más daño a él que a mí. Esto es perdonar de verdad. Perdonar no es desinteresarme de la otra persona. No, no, no. De ninguna manera. Perdonar de corazón significa cuidar de la persona que está cometiendo el mal. Dios nos dice que si nos queremos parecer a Él, entonces deberíamos tener un corazón tan grande como el suyo. Les deseo a todos un feliz domingo.